Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Y yo le pregunto al querido amigo Víctor Pavón, ¿estamos nosotros conectados, informados? Ya que siguiendo los pasos, los cánones de este día particular de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información, ¿la gente sabe lo que pasa en el mundo? Acá en Paraguay específicamente, estamos desconectados, valga la redundancia. O la paradoja, bueno, la paradoja. ¿Cómo te va, Víctor Pavón? Bien, mi querido Bruno, es un gusto siempre abogado, economista, contigo. Abogado, economista, investigador, periodista, político. Sí, ¿por qué no? Todos somos políticos. Y patriota. Los idiotas eran los que no se dedicaban a la política. Así, che. ¿Vos sabías eso? Bueno, yo soy uno de ellos. No, es que vos sos una persona política. El idiota era aquella persona en Grecia que descreía de la organización humana por el cual nosotros tenemos que hablar, establecer acuerdos, discutir sobre los asuntos públicos. Entonces el idiota es el que de manera personal se automarginaba. Y lamentablemente hay muchos idiotas. ¿Por qué se el grado de idiotez en el mundo actual es muy grande, Bruno. ¿Por qué se automargina esa gente? ¿Por qué? Y porque considera que todo lo que es tema del gobierno, la política y la economía son sencillamente cuestiones baladíes, de pura palabrería. Entonces la gente, en lugar por supuesto de hablar de estos temas como el que hacemos aquí en tu programa, con otros invitados y en el cual yo realmente me siento muy orgulloso también de participar, ellos consideran que estas cuestiones son sencillamente una especie de virorei. Entonces el idiota, ¿qué es lo que está haciendo? Le da alfombra roja para que su verdugo le domine y él se convierta en un esclavo. Él prefiere ser esclavo antes que una persona libre. Por eso los griegos se reunían en el Areópago, que era el lugar donde ellos se reunían y debatían los temas a través de lo que en ese momento era todavía la democracia directa. Pero hubo momentos distintos dentro de todo esto. El caso de Esopo, que le aleccionaba al propio amo, supuestamente. Claro, Esopo fue el gran creador de las famosas fábulas. Sí, las famosas fábulas. Y bueno, Grecia tuvo estas grandes exponentes donde realmente se puede ver que ahí fue la simiente de la civilización. Y el concepto filosófico de la libertad y de la tolerancia nace en Grecia, pero el concepto del orden nace en Roma. Hay que tomar en cuenta eso. No puede haber libertad sin orden y orden sin libertad, porque si hay orden, eso termina lamentablemente en autoritarismo. Orden y progreso, dice la bandera brasileña. La bandera brasileña. Y si hay solamente libertad y sin orden, pues las sociedades caen en libertinaje. Mi abuelo era un hombre muy valiente, solo tenía miedo a los idiotas. Le pregunté por qué y me respondió, porque son muchos y al ser mayoría eligen incluso al presidente. Está buenísimo eso. Esto lo escribió Facundo Cabral. Sí. No, Facundo Cabral es una persona extraordinaria. Tiene estas frases que son realmente aleccionadoras, muy ejemplificadoras. Decime, ¿y César Ruiz Díaz en qué categoría está? Y César Ruiz Díaz, la verdad que no es ningún idiota. 33 millones de dólares en menos de un año y medio con los subsidios. ¿Sí? Y ahora, vos sabés que a mí me extraña este tema, Bruno, del tema del transporte público. Sí. Porque el gobierno habla de un nuevo modelo en el transporte público. A mí me parece muy bien. Pero al parecer... A través de los enunciados. A través de los enunciados, ¿verdad? Pero al parecer ese nuevo modelo, hay que esperar el proyecto. Pero lo que ya estoy escuchando, quiero nomás salir ya como para poner bien las cosas en claro, que si nosotros habláramos, y no me refiero ahora al gobierno, si nosotros hablamos de un nuevo modelo, en primer lugar hay que desechar el subsidio. Claro. Número 2, hay que romper con el oligopolio que hoy se tiene. Es decir, tiene que ser
un transporte en la categoría de competencia entre los oferentes. Y número 3, hay algo muy importante, los precios tienen que ser diferenciados por kilometraje, por tramo. Y número 4, lo más importante es que esos tramos tienen que ser licitados de acuerdo a estrictos y muy rigurosos cánones de calidad del vehículo, la flota y por supuesto en estricto cumplimiento con multas cuando no se cumplen los horarios en las paradas correspondientes. ¿Y quiénes fiscalizan todo? Y se puede hacer a través del Ministerio de Obras Públicas y una entidad privada. Porque está bien, todo lo que decía es fabuloso, pero nuestro problema es el control, la fiscalización, sin duda, acompañamiento. Bueno, ahí es donde se carece. No hay actividad pública en el mundo, y igualmente en la actividad privada, si no hay control. En eso totalmente de acuerdo. El control se tiene que llevar a cabo, pero para que haya control, no tiene que haber una suerte de ligazón entre esas empresas y el Estado. Lo que yo escuché, Bruno, es que al parecer el gobierno lo que quiere es comprar varias unidades nuevas para ponerlos a disposición del público. Ahí me parece que hay un error, sinceramente. ¿Ah, sí? ¿Por qué el Estado va a tener que comprar esas unidades de ómnibus? Yo escuché decir eso de Nenecho, que la municipalidad quiere comprar 100 ómnibus, no sé qué cosa. No sé si hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque cuando Nenecho dice que va a comprar 100, en realidad va a comprar 50. Sí, claro. Ese otro 50 en realidad no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando el Estado mete sus manos y te quiere administrar, por ejemplo, un desierto, en un año ese desierto tampoco ya va a estar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, y vos te referís a que, bueno, pero no me respondiste la primera. A ver, ¿cuál era la consulta? Esta sociedad de la información, ¿estamos nosotros imbuidos en lo que pasa hoy en el mundo y a nivel nacional? ¿Nos interesa a nosotros estar sujetos a la información, ser parte del mundo informativo, o nadie echa de ver esto? A nadie le interesa. Yo creo que hay mucha gente cada vez más interesada en los asuntos públicos. Hay cada vez menos idiotas. Y en consecuencia lo que tenemos son personas que de alguna manera, haciendo uso del celular y de una permanente comunicación, no solamente con lo que pasa en nuestro país, está enterado de lo que pasa en el mundo. Y esto se da mucho en el grupo etario menor a 25 años. Entre los 12, 14 a los 25 años, cada vez más gente está interesada en lo que pasa en el mundo y por lo tanto esa nueva generación está empezando a empujar, a presionar por mejores criterios de calidad en el gobierno y obviamente en la sociedad misma. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes viajan, muchos jóvenes ven internet, muchos jóvenes ven lo que pasa en Europa, en Estados Unidos y se dan cuenta que lo que nosotros tenemos realmente merece ser mejorado. Bueno, decime, ¿y esto que está haciendo la OPAMA, en este caso, que exige que la Fiscalía enjuicie a los extorsionadores de Cetrapan, entre comillas, ¿vos creés que están por buen camino? Porque exigen que la Fiscalía enjuicie a estos empresarios de este gremio, a los que calificaron de extorsionadores. Y está liderando todo este proceso acá el abogado Jorge Rolón Luna, denuncia penal en el Ministerio Público. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? O sea, mejor dicho, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que mejore el sistema, pero mejore realmente de la A a la Z, no a nivel maquillaje o no porque no se le pasa el subsidio? No, hay dos temas allí. Uno es el tema de, hay que ver si realmente en qué se usó ese multimillonario subsidio que en apenas un año y medio sumó esa escalofriante y extraordinaria suma de 33 millones de dólares. Increíble, eso uno. Increíble. Cuando se utiliza el dinero de la gente, o sea, dinero público que pasa por el Estado, que en realidad le pertenece a la gente, pues hay que saber qué se hizo con cada dólar
de esos 33 millones. Y obviamente las personas investigadas previamente con derecho a la defensa deberán ser en su momento sancionadas. Ese es un punto que tiene que correr por un carril. ¿Cuándo va a llegar ese día? Y a través justamente de esta iniciativa que me estás comentando. Eso me parece excelente, hay que apoyar, yo apoyo totalmente eso. Ahora, el otro tema, Bruno, que es la cara de una misma moneda, es el referido al nuevo modelo de gestión para el transporte público. ¿Y cuál va a ser la y diferencia? El nuevo modelo es el que yo te comenté. Nuevo con esto que y estamos es muy aguantando. sencillo, se tiene que romper con el oligopolio, se tiene que hacer que se compitan, se estudia. Por ejemplo, te doy un caso. El Sí. caso, por ejemplo, de una persona que salga del centro, ahí supongamos ahí la zona del Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? El Hotel Guaraní, y quiera irse a San Lorenzo, y quiera ir por Mariscal López. Eso se estudia cuántos vehículos pueden ir en ese tramo. Vamos a suponer que sean 100 vehículos o 50 vehículos. Eso se estudia previamente. Y de ahí se saca la cantidad de personas, de empresas que van a competir por ese tramo, ofreciendo 20 vehículos, 10 vehículos cada uno. Y en consecuencia el tramo obviamente no puede ser igual el precio de lo que una persona va a pagar desde el centro a San Lorenzo o desde el centro o a Barrio Villamorra, pasando ahí por la zona de los shopping. Tiene que ser un precio diferenciado. ¿Y eso cómo se logra? Que los oferentes compitan entre sí. Y en donde obviamente el sistema de control, al cual volvemos al tema del control, tiene que ser implacable. Porque si no hay control, obviamente se desborda y crea lo que se llama la sociedad del privilegio, la sociedad del amiguismo. Entonces esa sociedad del amiguismo, que es lo que hoy tenemos con Cetrapan, es lo que hay que romper de una vez por todas. No más subsidios. No Hagamos más subsidios. que haya Yo oferente en la competencia. Coincido contigo. El Viceministerio de Transporte no descarta acciones judiciales ante eventual paro de buses. ¿Y sabes por qué eso decís? ocurre también, Sí. Bruno? Porque el servicio de transporte público tiene que ser, y espero que eso se haga en el proyecto que quieren presentar, tiene que tener la categoría de servicio esencial. El término de servicio esencial en la doctrina significa que no pueden ir a una huelga ni a un paro. Así, claro, lógico. ¿Entendés? No pueden. En consecuencia, ellos tienen que siempre estar prestando el servicio, porque el perjuicio, el daño que estarían incluyendo ocasionando, los fines de semana. pero por supuesto, fines de semana, No hay feriados, ómnibus. entonces, y de calidad. O sea, este tema, Bruno, si nosotros analizamos bien, no es difícil de ponerlo en ejecución. El problema es que se necesitan dos cosas. Tenemos que sacarnos de nuestra cabeza el chip ese de que el Estado nuevamente tiene que manejar todo. No, el Estado es el problema. ¿Y para qué sirve el Estado? Para establecer las reglas claras. De los problemas. Entonces, para que al final los proveedores, nosotros dos acá con Emanuel podríamos colocar, Bruno, nosotros tres, podríamos colocar un ómnibus que nos lleve de aquí al centro. Sí, claro. Compramos un vehículo y tenemos un tramo en donde nosotros vamos a cobrar un pasaje correspondiente. ¿Cuál es el problema? No habría ningún problema. Claro. Tenemos un buen vehículo, obviamente no va a ser de gran porte, puede ser de 20, máximo 20 pasajeros Tipo menos. combis, ¿te acuerdas Tipo de las combis. El Eso ya retorno, anunció ahí. porque si seguimos así, esto va a ser el retorno de los combis. El César Ruiz Díaz dijo Sí. que o si no van a venir de vuelta las combis. Sí, pues, no que las combis, va a tener el retorno de los zombies acá. De los zombies. Bueno, recién tenía algo ahí. ¿Qué dijo el viceministro de Transporte? Que eso es lo que yo quiero dar a conocer. Porque yo, insisto, vuelvo a creer, sigo creyendo en Emiliano Fernández. A ver qué dice Emiliano Fernández respecto a este tema que es crucial y que no sé qué pasó ahí, que salió de pantalla lo que iba a dar a conocer. A ver qué dice respecto a... ahí está, pool, dale vuelta, una pool. A ver... Viceministerio de Transporte no descarta acciones judiciales ante eventual paro de buses. Ante un eventual paro supuesto de transportistas de Cetrapan, estos chantas
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, no descartó evaluar si dicha medida es legal o recurrir a sanciones. Tienen que llegar estas sanciones a los transportistas que se adhieran. Igualmente señaló que buscarán agotar todas las instancias de diálogo. Este es un señor que tiene una paciencia china o japonesa u oriental, pero yo quisiera insuflarle desde aquí, honestamente, toda la fortaleza, y que si hay que bajar la guadaña contra estos personajes de la CETRAMA, ¿verdad? CETRAPAN, que así claro. se Pero haga, empieza pues con el pie izquierdo, Bruno. Disculpame que hable aquí por el señor Emiliano Fernández. No descartó evaluar, dice. Él no tiene que evaluar, él tiene que aplicar la ley. Claro, si bien es cierto, ¿verdad? El transporte público no está tipificado de una manera así directa como un servicio esencial. La doctrina interpretativa te da a entender, casi por sentido común, que un transporte que le corresponde, ¿verdad?, es público y que está de alguna manera moviendo solamente en el área metropolitana a 600.000 personas todos los días, quiere decir que es de hecho un servicio esencial que no está sujeto a ningún tipo de paro. Y de derecho... Y un transporte público que tiene que transportar a las personas. Exacto. En consecuencia, que lleguen a sus trabajos, etcétera. No cabe duda que deben recibir una sanción. Y esa es una sanción directa con una multa bien alta, pero a también decirle, señores, quiero saber qué hicieron con los 33 millones de dólares. Necesito que me pongan. Y si es posible, ahí el ministro tiene que tener una pistola, como hacía Eligio Ayala. ¿Sí? Venga y dígame qué hizo con la plata. ¿Cómo es eso? Y Eligio Ayala, el presidente de la a República. Ver, contá esa anécdota. Cuando venían y le querían pedir algo, ¿verdad? Él ponía tenía una pistola acá y ponía mesa y decía así, ¿qué me va a pedir usted? A ver, entonces el que estaba pidiéndole ya retrocedía. Así era. Claro. ¿Por qué? Pero esa anécdota, Bruno, tiene mucha explicación, digamos, para lo que es el mundo de hoy. Porque con el dinero de la gente, porque la gente pues dice dinero público, dinero de los impuestos. No se da cuenta que es su dinero. La expresión correcta es el dinero de la gente. Y pensemos nosotros, Bruno, no solamente en nosotros que tenemos, digamos, un cierto nivel socioeconómico, por decirlo así. Pensemos nosotros sobre todo en la gente más pobre en este país. De esos informales, de esos que no pueden llegar al día si no tienen un 40.000, un 50.000 guaraníes por día. En consecuencia, en ellos nosotros tenemos que pensar. Y ese es el dinero que también esa gente coloca cuando se va a comprar el remedio yuyo, cuando se va a comprar la empanada, cuando se va a comprar cualquier cosa. Todas las personas estamos pagando impuestos. En consecuencia, primero hay que decirle al señor, ¿qué hicieron con el dinero? Bueno, decime, este viceministro de Transporte, ¿dónde está su error supuestamente? Emiliano Fernández no descartó evaluar si dicha medida es legal o recurrir a sanciones a los transportistas él no que se tiene adhieran. Que dice. Evaluar nada. Él tiene que aplicar la ley. Y hacer y la ley dice qué cosa. Hacer la denuncia al Ministerio Público, que el transporte público... Es público. Que es público, de luego. ¿Por qué es público? Porque estás dando un servicio a la población que es de categoría esencial. Y categoría esencial significa que si ese servicio no se da, muchas personas van a perder sus trabajos, van a ser sancionadas por llegar tarde, no van a poder trasladarse a un hospital, etcétera. En esa gente nosotros tenemos que pensar y no pensar si es o no, hay que evaluar. Acá no hay nada que evaluar. ¿Qué dice el César? A ver qué dice el César. César Ruiz Díaz. Y sí. A ver qué dice el César. Y bueno, el César puede alegar todos los elementos que él quiera. El César. Que yo creo que los tiene, pero no son compatibles con la realidad que nosotros tenemos en la calle. Y es cuestión nomás de ver lo que hoy pasa en el transporte público, Bruno. Número 1. De cada 10 ómnibus o transportes que uno ve,
prácticamente 8 son chatarras. No sé si te diste cuenta. Claro, una ruedita más grande, otra, no sé si ahí está Pedro Picapiedra manejando. Pero yo creo Pablo que Mármol. Estaba mejor, Pedro y Pablo eran Hasta Pedro mejores. Picapiedra tenía freno y lo frenaba con su pieta, ¿verdad? Increíble. Pero Así. son chatarra, es una falta de respeto. Y vos sabés que la altura que tienen, como eran ómnibus de viejo porte, un señor, una señora, un inválido para poder subirse, tenés que hacer una especie de, tenés que ser Batman, tenés que poner una soga y subirte. O sea, es una falta de respeto a la gente. Y hay que La pagarles forma. subsidios a esta gente. Y hay que pagarle los subsidios. ¿Te podés imaginar? Por eso que el gobierno va a cometer, sinceramente le digo yo al presidente, o sea, a las personas que están Al encargadas, ministro Emiliano Fernández. a Emiliano y a todas las demás. Escuchana, Ojalá que no escuchana. cometan el error de queriendo cambiar un modelo, en realidad lo que van a hacer es mantener el modelo. Y eso se llama gatopardismo. Aparentar que algo cambia para que todo siga igual. Para que nada cambie. Para que nada Hace cambie. rato no escuchaba eso Es del el gatopardismo. Qué bueno. Y ahí está Pedro. A ver, ¿qué nos dice Pedro? Ahí está Pedro. Ahí está Pedro Picapiedra, exactamente. Mira, funcionaba mejor que nuestros transportes actuales. Bueno, qué serie fabulosa. Extraordinaria. Hasta ahora, ahí se va. Sí, Con mucha velocidad. ahí está. Pedro y Pablo. Mira, más rápido que nuestros ómnibus son de paso. Increíble. Bueno, Así es. Víctor Pavón, ¿y qué más hay que hacer acá, che? Esta Acá cuestión hay que del- hacer muchas cosas. Sí, no, ya sé. Hay que hacer muchas cosas. ¿Por dónde comenzar entonces? No, hay que empezar siempre por lo más esencial. A ver, Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, Bruno, y quizás otro día podríamos extendernos. Ciertamente el gobierno logró un importante avance en cuanto se refiere al tema de la tarifa. de Siempre, Itaipú. estamos hablando de Itaipú. Itaipú, 200 Pero millones. ocurre que esas importantes sumas de dinero, que son sin duda una importante en cualquier lugar del mundo, tienen que estar blindados. Y yo no estoy viendo todavía hasta ahora, espero que sí lo haga, ¿verdad?, el gobierno, que todas las sumas de dinero se dispongan en proyectos concretos y que sean de conocimiento público. Porque este dinero pues no va al presupuesto. Es un detalle importante, Bruno. No va al presupuesto. Queda a la discrecionalidad del poder administrador. La palabra discrecional de derecho administrativo no significa arbitrariedad. Significa que lo va a disponer de acuerdo a lo que él considera mejor. El poder administrador, poder ejecutivo. Pero para que haya todavía mayor credibilidad y aumente la confianza de la ciudadanía hacia esto que se logró y que es importante, pues cada monto de ese dinero tiene que tener un proyecto determinado y se conozca. Señores, esto en 200 millones lo vamos a utilizar y este es el proyecto y quiero que ustedes me controlen. Bueno, pero- Estos 300 millones de dólares se va a utilizar en pero proyectos que sean realmente consistentes con la realidad. y que sean controlados también. Y que sean controlados, de luego. Al mismo Y tiempo, por ahí ¿no? le puede invitar a la gente, ¿verdad?, de unidades privadas, ¿verdad?, o al mismo Congreso a que controlen. Señores, yo voy a hacer esto con este dinero y yo quiero que ustedes controlen. Controlen la calidad, controlen el proceso, si estamos a tiempo o no. Y eso se tuvo en cuenta para el acueducto, che. Eso para el Porque ahí acueducto, desaparecieron para el- 110 no, ahí millones de desapareció dólares. todo, claro. Estás hablando de 200. Claro, y ese fue el 110 problema. desaparecieron Claro, así y en ese es el 10 problema, años. ¿Eh? Ese es el problema. Y no Bruno. tenemos acueducto hoy. Me hace recordar un economista muy interesante que estudió mucho las políticas públicas en el mundo. Se llama Edward Sabas. Y vos sabés que él llegó a la conclusión, en los países desarrollados, o sea, países con criterios de instituciones mucho más firmes que las nuestras, él llegó a comprobar que todo lo que hace el Estado le sale el doble al contribuyente. ¿Ah, sí? O sea, si el acueducto tenía que salir 100, va a salir 200. Si el puente tiene que salir 200, va a salir 400. ¿Y por qué eso? Porque no están asignados los derechos de propiedad privada. Lo que es de muchos no es de nadie. Entonces viene el seccionalero, viene el presidente de comité, viene el ¿Y cómo hacen los comunistas entonces?
Y ellos hacen de una manera que obviamente el resultado no puede ser más que el fracaso, como se demostró. Porque donde no hay propiedad privada no hay cálculo económico, Y no así hay también, precios. así también pensó Fidel Castro. Pero Fidel Castro es una persona que obviamente le lastimó tan grande a este hermoso pueblo cubano que realmente se merece donde ahora está. Y Creo que está... ganó algunos patacones también. No, y seguro. Fidel Castro. El problema de la responsabilidad en el uso de los recursos, Bruno, es que tenemos que entender en el Paraguay que los recursos siempre son escasos. Los recursos son proveídos por los hombres y las mujeres que emprenden. El dinero no sale del árbol, no cae del árbol. Viene de un proceso de formación de los factores de producción entre el capital y el trabajo. Vos estás produciendo trabajo con tu actividad empresarial, Bruno. Solamente el sector privado lo puede hacer. El Estado es realmente un problema cuando empieza a meter sus roñosas uñas en el sector privado, porque lo va a destruir todo. Y el Paraguay es un ejemplo de ello. La historia del Paraguay, cuando se hicieron las estancias de la patria, ya con el doctor Francia y también Carlos Antonio López, lo que hicieron fueron, en lugar de promover el progreso, nosotros nos retrasamos en nuestro progreso. Ah, sí. Entonces el Paraguay lo que en el Paraguay tenemos que hacer es incrementar Fue una la suerte libertad de comunismo económica. también eso. Pero es una forma, de luego, una forma de socialismo. De socialismo. Porque cuando la propiedad privada está estatizada, como ocurrió en el Paraguay, lo que nosotros tenemos es que la gente no tiene incentivos. Si este negocio no fuera tuyo, ¿verdad? Vos no vas a tener los incentivos por cuidar cada detalle, como siempre lo haces, de lo que vos tenés acá. Porque todo esto sale dinero. Todo esto te costó a vos. Y vos como dueño... Esto es de los muchachos acá. Y bueno, pero es de alguien en particular. Si vos esto estatizás y le da al presidente excepcional, al presidente comité, o le da a un político, esta radio al final, en menos de un año va a estar tirando palomitas de información. Palomas, animales de información, en lugar de tener esta tecnología. ¿Por qué? Porque los derechos de propiedad son los que le incentivan a las personas a poder mejorar lo que tienen, invertir y sobre todas las cosas hacer de que sea para más personas. Pero fabuloso lo que vos decís, pero paradójicamente crece cada vez más la cantidad de empleados públicos acá en Paraguay. Porque yo le estaba diciendo a este señor Bejarano, que me parece una excelente persona, y está visualizando un próximo ministerio de Minas y Energía, que él podría encabezar alguna vez esa titularidad, digamos. Y para que se haga eso, que no sea un costo otra vez sobre todo lo que se tiene, estoy hablando de lo que maneja el Estado, que se achiquen esas otras secretarías de Estado que no hacen absolutamente nada, sino llegan los sueldos y los sobres con dinero para esa gente que no se sabe ni qué hace. No sé si me explico. No, te explica demasiado bien porque está describiendo lo que pasa ¿Qué en todos los cantidad de países. ministerios tendría que tener Paraguay? ¿Qué cantidad de ministerios para que todo funcione correctamente? Seguramente un ministerio por ítem, o pueden haber tres ítems andariveles manejados por un solo ministerio, pero ¿qué cantidad de ministerios? ¿Nunca vos hiciste un estudio? Sí. Ni siquiera personal. No, y no tiene que haber ningún ministerio. No tiene que haber. No, ningún ministerio. ¿Cómo no tiene que haber? Y solamente los tres poderes del Estado tienen que funcionar. ¿Sí? Y todo lo ¿A demás... ningún ministerio? No hay necesidad. Ministerio de Educación, Bruno. ¿Para qué quiere un Ministerio de Educación? Si la verdad que no sé. Si la educación es una cuestión privada. Recién en el año 1871 se inició el proceso de la educación estatal. La educación privada siempre es mejor y es más barata. Mirate lo que te estoy diciendo. Eso, sí. La gente cree que porque es privado va a ser más caro. No, al contrario. Va a ser mucho más barato porque la gente va a poder elegir no solamente la escuela y colegio, sino va a poder hacer su propia malla curricular con los docentes. ¿Vos te imaginas? Si nosotros a los niños le decimos, usted tienen acá una diversidad, a los padres le decimos, usted tiene una diversidad aquí de escuelas y colegios. ¿Cuál va a ser el indicador que nosotros vamos a propiciar? Que a los 15 años
un joven, una chica, un muchacho pueda hablar perfectamente inglés y francés, sepa de historia, matemática y literatura. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. La otra escuela va a decir, no, inglés y francés no. Yo quiero que mi hijo sepa hablar bien el español y sepa hablar bien el guaraní. Y en lugar de que sea la formación eminentemente social, quiero que sea específicamente de las ciencias duras. Quiero que estudie geometría, matemática y si por ahí un poco de historia. O física. O sea, esas cuestiones, ¿quiénes son los que tienen que decidir? ¿Por qué el Estado se tiene que meter en eso, Bruno? No tiene razón de ser. Lo que pasa es que estamos tan imbuidos en la cuestión de que el Estado se tiene que encargar de eso, que hemos perdido la noción de nuestra propia libertad. Y del significado. Y te digo nomás esto, Bruno, esto es lo que Milton Friedman, a raíz de un estudio que hizo en su momento Ronald Coase sobre el proceso del renacimiento italiano y que le valió un importante premio. Uno de sus logros fue el Nobel de Economía, siendo abogado Ronald Coase. Él logró y dijo algo lo siguiente, y Milton Friedman lo refrenda. Hagan ustedes los países pobres lo que hicieron los países ricos para volverse ricos. Los países como los Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, ¿cómo lograron convertirse en países más prósperos? Desde luego con instituciones firmes, defensa de la propiedad privada, defensa del libre mercado y donde haya un Estado mínimo, un Estado garante de la seguridad y obviamente de la propiedad privada, donde sean sancionados previo juicio. Desde luego, toda persona tiene derecho a la defensa para ser sancionada con la pena correspondiente. Así fueron los países desarrollados que consiguieron lo que hoy se denomina el desarrollo. Y nosotros queremos imitarle, como hace la Agenda 2030 con nosotros, lamentablemente, y nos quieren imponer acá, que nosotros tengamos las mismas políticas que hoy tienen en Europa. Eso es un grave error. Nosotros no podemos hacer lo que hace Estados Unidos, lo que hace España, etc. ¿Usted imagina, Bruno, que Estados Unidos tiene 125% de endeudamiento? 125. De su Producto Interno Bruto. O sea, el endeudamiento de los Estados Unidos es 25 veces otra vez de su propio PIB. O sea, nosotros estamos queriendo copiar lo que está mal. Si nosotros analizamos y la historia económica de Estados Unidos, ¿y nosotros cuánto tenemos acá? Ahora estamos en 38, 39. Y si nosotros agregamos los intereses, estamos en 45. Ese no es un buen camino. El camino del endeudamiento no es bueno. Intereses de los 16.000 millones de dólares. Exactamente. Que se deben a las instituciones internacionales. La idea, nomás me preguntaste sobre el tema de los ministerios. Pues no hay necesidad de tener, hay que hacer. Bueno, en primer lugar, una alianza público-privada y después dejarla a los privados. ¿Cómo entendés que el Estado, que no tiene vela en el entierro, digite quién va a ser el que presida el IPS? Y el IPS es de los aportantes. Pero el IPS no, yo no estoy diciendo que deje de existir. El IPS ya sé. ¿Por qué se tiene que meter el Estado? ¿Para qué se tiene que meter el Estado? A digitar quién va a ser el presidente del IPS. Bruno, el empleador... Si no pone plata, debe plata. Así mismo. Más de 500 millones de dólares. Entonces, ¿por qué tiene que meter ahí sus narices en una cuestión que es del sector privado? El sector privado. El empleador, Bruno, paga el 16% en el concepto de aporte obrero patronal y el trabajador el 9%, 9.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un problema porque se le exige para que una persona esté en la formalidad, se le exige que tenga IPS, cuando que IPS es el problema. Si tu empleado quiere estar en IPS, pues que esté. Pero si es tu empleado o tu empleada quiere, no señor, por favor, yo no quiero contribuir a IPS, yo prefiero irme a un sanatorio privado. Tiene derecho a hacerlo. Es decir, la libertad de elegir es lo que tiene que primar en una sociedad. La libertad de elegir sin tener que dañar, por supuesto, a los demás. ¿Y quién puede organizar todo eso? Y eso solamente se organiza en una sociedad de libertad, donde obviamente la libertad es responsable, no es libertinaje. Acá el concepto de libertad fue destruido
lamentablemente ya a partir de 1813, cuando se hizo el reglamento de gobierno, que fue nuestro primer documento constitucional. Si 1813. 1813. Y lamentablemente nosotros no tuvimos la oportunidad, como fue en la Argentina, de sentar las bases de una sociedad libre. Porque lamentablemente ya a partir de 1813, 1814, ya tuvimos nuestra primera dictadura. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué nosotros nos atrasamos tanto cuando pudimos haber hecho también los avances que en su momento lo hizo la Argentina? Fue el primer país que se independizó en Sudamérica, Paraguay. Sí, sin duda. En 1811. Es que los próceres tenían la razón. Por eso yo siempre insisto, Bruno, en la lectura del bando del 20 de julio de 1811, del 9 de enero de 1812 y del 9 de febrero de 1812, porque nuestros próceres, que no eran ningunos tontos, ellos sabían perfectamente hacia dónde tenía que ir el Paraguay. Y es un documento, pero extraordinariamente escrito, una exquisitez leer esos documentos. Lo hicieron nuestros próceres, abortados luego por la dictadura. Así, che. Bueno, es tan valioso lo que dice acá el querido Víctor Pavón, economista, abogado, investigador, libertario, también libertario. No sé si se van a liberar esta cuestión de va a caer la guadaña sobre Cetrapán o no hoy, pues es el tema del momento. Hay que consultar, no sé, a Casian Peña, que está allá en New York, ya nos está esperando. Y que caiga la guadaña sobre el César. ¿Cómo que dice acá? Da al César lo que es del César y a Dios. A Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Pero en este mundo del transporte público no sabemos quién es quién acá. Claro. Hay que nomás siempre señalar, Bruno, que cuando se habla de público no significa que sea del Estado. Eso es muy importante decir. Transporte público no significa transporte estatal. Hoy el transporte no es privado, es un transporte que funciona bajo los auspicios de un oligopolio, donde el Estado, en connivencia con ciertos empresarios o pseudoempresarios, han establecido realmente un sistema de transporte que le perjudica al principal cliente, el usuario, y ellos son los beneficiados. Y cuando digo beneficios es cuestión de leer. 16 millones de dólares, perdón, 33 millones de dólares en menos de un año y medio. Los empresarios. Y los vehículos todavía peores que los que usaba el Pedro Picapiedra, como vivimos anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón.